Los Tuzos del Pachuca son los nuevos campeones de la CONCACAF. Llegó la sexta tras ganar de forma contundente en la gran final a Columbus Crew, y por eso en este video vengo a repasar lo que sucedió en esta final y también qué implica para Pachuca quedar campeón de la CONCACAF en este 2024. Bueno, y una final en la que Pachuca le pasó por encima a Columbus Crew, marcador contundente de 3-0, y así los Tuzos del Pachuca que se tiran al hombro su sexta Copa de Campeones de la CONCACAF en la historia. No lo conseguían desde hace casi una década y ahora nuevamente los Tuzos del Pachuca, que son el equipo campeón de la CONCACAF, con esto clasifican para la Copa Intercontinental que se va a disputar a finales de este año 2024. También con esto consiguen el boleto para la Copa Mundial de Clubes de 2025, ese mundial de 32 participantes en el que todavía nos hacía falta definir uno aparte de la CONCACAF, e iba a ser el campeón. Si ganaba Columbus, clasificaba Columbus; si ganaba Pachuca, pues eran ellos los que clasificaban, y son los Tuzos el último clasificado de parte de nuestra región. Pero ya casi repasamos todo ese tema. Vamos a hablar un poco del partido, de ese 3-0, en donde yo creo que muchas de las claves del encuentro están en una equivocación enorme de Wilfred Nancy, el entrenador de Columbus Crew, porque nunca supo ni plantear el partido ni reaccionar cuando se vio contra las cuerdas. Columbus, que me parece que entendió que debido a la altura y a las dificultades que iba a encontrarse de estar jugando en campo visitante, de que Pachuca iba a tener a su gente alentando, yo creo que Columbus dijo: aquí es salir con todo en los primeros minutos para intentar conseguir la ventaja y después tratar de sostenerla. El problema es que si eso no le salía, si no lograba convertir los goles, era un riesgo enorme porque se iban a desgastar muy rápido. De hecho, Columbus tuvo las primeras 2 o 3 oportunidades de mucho peligro acercándose al arco de Carlos Moreno, pero como decía, no las aprovechó. Sucedió exactamente ese riesgo y poco a poco ya Pachuca niveló el tema y empezó más bien a controlar las acciones, a empezar a llegar con muchísimo peligro. Y Columbus Crew, que juega con esta línea de 3 que puede convertirse en una línea de 5, pero nunca tuvieron los apoyos de los mediocampistas, y muy fácil Idrissi por un lado y Rodríguez por el otro se comieron las bandas, porque Columbus dejó solamente a los 3 defensas y ni Farsi ni Yewa llegaron a apoyar a los 3 defensores, y entonces fueron muchos los espacios que encontraron, además de Osa llegando también con mucho peligro, y así poco a poco fueron encontrando los espacios hasta que el propio de Osa encontró un callejón de pase que solo él vio, asistió a Salomón Rondón, que de gran manera definió el pichichi de esta Conca Champions 2024, y de esta forma ya se abría el marcador. Y yo creo que era un golpe muy duro para un Columbus que vio cómo estuvo cerca de conseguir la ventaja, y muy fácil Pachuca logró ponerle el 1-0. Muy rápido, de hecho, un minuto después llegó el 2-0, pero fue anulado. Entonces ahí Columbus agarró otra vida en la que al menos pudo despertar, o pudo tener, tuvo en sus manos la oportunidad de decir: ok, si ya nos están pasando por encima, hay que arreglar aquí las cosas, hay que cambiarlas, pero no fue así. Y Pachuca fue el que continuó muy bien aprovechando sus espacios, construyendo poco a poco las acciones, y llegó el golazo de Emilio Rodríguez. Fue un golazo imposible para Patrick Schulte, que de hecho fue una de las claves para que el partido de hoy no fuera una goleada escandalosa al arquero estadounidense. Pero como decía, Emilio Rodríguez, que antes de irse al descanso ya puso ese 2-0, y se ponían las cosas muy complicadas para un Columbus Crew que seguía llegando con algún cierto peligro, o podía encontrar en algún momento los espacios para atacar a Pachuca, pero no se le veía con la convicción suficiente para poder remontar el partido, y ya un 2-0 era muy complicado. Así se fueron al descanso, y en la segunda parte Pachuca entró con todo a intentar liquidarlo. De hecho, por momentos me pareció que innecesariamente los Tuzos estaban arriesgando, porque se estaban yendo muchos en ataque, dejando espacios que en varias ocasiones Columbus agarró contragolpes con suficiente espacio, con suficiente tiempo para haber descontado, y que era un riesgo. Con un 2-0 me parecía que no tenían por qué estar yéndose con tanto vértigo hacia el ataque, pero les terminó saliendo, y la defensa muy bien, tanto Cabral como el ecuatoriano, ya se me olvidó el nombre, vamos a ver si lo tengo por acá, porque me aparece Arroyo. Andrés Micolta, por supuesto, no sé por qué tenía Arroyo, aparece aquí como en la hoja del partido, pero bueno,
tanto Micolta como Cabral muy bien lograron resolver todas las acciones en las que Columbus se fue. Rossi no estuvo para nada acertado. Además, Cucho Hernández, que fue el que tuvo algunas acciones, no las aprovechó. Y como decía, mucho de este encuentro fue de parte de que Nancy nunca supo reaccionar. El entrenador de Columbus Crew, que no encontró cuándo hacer los cambios hasta el 3-0, cuando ya llegó el doblete de Salomón Rondón, que de gran manera puso ese tercero para ya liquidar el partido, y hasta ahí fue que el entrenador francés reaccionó, empezó a hacer los cambios, metió a Russell Rowe, que yo creo que debió haber ingresado mucho más temprano, y así se fueron consumiendo los minutos poco a poco. Pachuca verdaderamente pudo haber metido 4, pudo haber metido 5, pudo haber metido 6, no aprovechó muchas de hecho, y Columbus se salvó, además de que tuvo a Schulte para evitar que eso sucediera, pero como les decía, un partido que pudo haber terminado de escándalo, y muy muy extraño lo que sucedió el día de hoy con Columbus Crew, porque evidentemente Pachuca fue superior, pero en el papel, o al menos de lo que se estaba esperando, no era algo tan desnivelado. Así que Columbus, que realmente decepcionante lo que presentó el día de hoy. Pero como les estaba diciendo, Pachuca se convierte en el cuarto clasificado de la CONCACAF para el Mundial de Clubes del próximo año 2025, que se va a disputar aquí mismo en nuestra región, en suelo estadounidense. Ya había clasificado Monterrey por ser el campeón de 2021, ya había clasificado Seattle Sounders por haber sido el campeón de 2022, ya había también clasificado el Club León por ser el campeón el año anterior, en 2023, y quedaba un cupo disponible que era para el campeón de esta edición 2024, y ahora se lo deja Pachuca. 3 conjuntos mexicanos y uno aparte de la Major League Soccer que estarán representando a nuestra región, además del representante local, que también será otro equipo de la MLS, pero que aún se tiene que definir, o la liga tiene que definir cómo va a clasificar a ese equipo, si será el campeón de este año, si será por algún otro criterio, pero bueno, el tema es que ya al menos los de la Conca Champions están clasificados. Pero como les decía, Pachuca también clasifica a la primera edición de la nueva Copa Intercontinental que se va a disputar a final de año. Un torneo que ahora es un poco más sencillo, que llegó para reemplazar el Mundial de Clubes que se va a disputar de forma anual, que ya hablamos de ese torneo aquí en el canal, pero que básicamente ahora Pachuca se instala para jugar frente al campeón de la Copa Libertadores. Ese es uno de los lados del cuadro. Por el otro van tanto el campeón de África como el campeón de Asia como el campeón de Oceanía, y eventualmente se encuentran el 14 de diciembre en un playoff para definir quién se va a enfrentar al campeón de la UEFA Champions League, que se coronó el día de hoy, a Real Madrid. El 18 de diciembre, como les decía, ya el conjunto de UEFA en este nuevo formato de la Copa Intercontinental solo va a jugar la final. Siempre estará UEFA esperando en la final, y las demás confederaciones se eliminan hasta que quede un solo equipo. Y como les decía, el Real Madrid ya está esperando, Pachuca, que tendrá que vencer al ganador de la Libertadores y al equipo que se tenga que enfrentar en el playoff, que será o el de África, o el de Asia, o el de Oceanía, para poder jugar frente a los blancos el 18 de diciembre. Todo esto lo consiguió el día de hoy Pachuca con su victoria, que estoy viendo cómo ya preparan la premiación para este conjunto mexicano. Felicidades para todos los aficionados de Pachuca, que consiguen su 6º título, y precisamente vamos a repasar muy rápido. En 2002 consiguieron el primero tras vencer a partido único, como el día de hoy, a Monarcas de Morelia. Eso que fue en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México. Fue la única ocasión que lo hicieron fuera de su escenario, porque a partir de ahí los 4 títulos siguientes todos fueron en el Estadio Hidalgo. En 2007 quedaron 2-2 frente a Chivas en Guadalajara, y en la vuelta por penales Pachuca se llevó la victoria. Un año después, en 2008, consiguieron el bicampeonato y su 3er título tras empatar 1-1 frente a Saprissa en Costa Rica y luego vencerlos 2-1 en casa. Luego, un par de años más tarde, llegó el 4º título tuzo en 2010, cuando perdieron frente a Cruz Azul 2-1 en condición de visitantes, y luego en casa ganaron 1-0, y por el gol de visitante, que en ese momento aún estaba vigente, Pachuca llegó a su 4º título, y la quinta, que llegó en 2017 tras igualar 1-1 frente a Tigres en condición de visitante, y un 1-0 en la vuelta en el Estadio Hidalgo, le dio la quinta a Pachuca. El día de hoy, nuevamente a partido único, este 3-0 le da la victoria al conjunto mexicano, que escribe nuevamente con letras doradas su nombre en la historia de la CONCACAF, y que realmente muy merecido. Casi se pasearon por cada una de las eliminatorias de este torneo, frente a Philadelphia Union en los octavos de final, frente al Club Sport Herediano en los cuartos de final, sobre todo en esas dos. Ya luego un poco más peleado frente al América, y el día de hoy, que ya definitivamente
se pasearon por este partido frente a Columbus Crew. Como les dije, bastante decepcionante lo que presentó el conjunto de Columbus Crew. Y un último dato con respecto a los títulos de Pachuca, que ahora se convierte en el segundo equipo con más títulos de la Conca Champions en la historia. Recordemos el América, que en este momento está con 7, que ya tiene rato de no ser campeón, el que más veces lo ha sido aquí en la CONCACAF. Desde 2016 las Águilas del América llegaron a su 7º título. Cruz Azul, que desde 2014 está con 6, y ahora Pachuca, que alcanza también la 6ª con este título en 2024. Pero a destacar sobre todo que Pachuca ha conseguido los 6 títulos, todos en este siglo, desde 2002 hasta ahora en 2024, algo parecido a los Rayados de Monterrey. El punto es que ahora Monterrey tiene una menos, tiene 5, pero Monterrey ha conseguido sus 5 títulos desde 2011, aún más corta la ventana de tiempo en la que Rayados ha conseguido 5, pero de momento Pachuca ya adelantó al conjunto del norte de México y se coloca como el segundo con más, igualado, como les decía, con la máquina del Cruz Azul y solamente detrás del América por un título. Veremos si Pachuca en los próximos años puede alcanzar al América o si las Águilas vuelven a alejarse. Pero ahí está ese asunto. Y muy rápido, nada más quería hacer un comentario de las sensaciones que me dejó esta primera final a partido único con este nuevo formato. Me parece que como cierre de esta Conca Champions, yo creo que quedan muchos huecos y cosas que no se cumplieron en cuanto a las expectativas. Incluso el día de hoy estuve viendo a alguien en Twitter, me envió un clip de la final de hace un año en la que el mismo Montagliani, el presidente de la CONCACAF, habló de que iba a haber un nuevo trofeo, de que para esta edición iba a haber un nuevo trofeo como parte de la remodelación del torneo, de la nueva imagen. Y al final eso no se cumplió. Entonces creo que este tipo de cosas dejan muy mal parada a la CONCACAF y yo creo que no caló tanto en la afición este nuevo formato. Yo creo que tampoco le hizo daño, es decir, el interés, el apoyo que se le dio fue el mismo que el de las últimas ediciones, pero yo creo que la idea de hacer este cambio era que llegara muchísimo más apoyo y al menos me parece que no fue tanto así, que se mantuvo una indiferencia bastante grande de parte de los aficionados, sobre todo de la región, y hacia afuera pues no hay muchísima más exposición que la que ya había previamente. Entonces creo que le queda esto de aprendizaje a la CONCACAF para ver qué puede hacer en los próximos años. Pero lo último que sí quería decir son las sensaciones ahora tras esta final a partido único en la que y ya sé que mucha gente va a decir que esto son excusas, pero no quiero que lo vean así. Columbus jugó un pésimo partido y a como jugaron hoy hubieran perdido ahí en su casa y en Oceanía y en China. Pero punto y aparte, se sintió muy frío el hecho de que haya un equipo que esté jugando en casa y el otro tenga que jugar en condición de visitante. No creo que se justifique que por el rendimiento a lo largo del torneo haya tanta diferencia o haya tanta ventaja en ese sentido en la gran final para que un conjunto tenga que luchar contra todo y el otro tenga la comodidad de quedarse en su casa, de jugar con su público y de jugar en una cancha que ya conoce. Se sintió muy extraño eso de que Columbus tuviera tan poco apoyo el día de hoy. Yo creo que si se quisiera mantener este tema de que se juega en la casa de uno de los dos equipos, al menos deberían venderle la mitad del estadio o un porcentaje cercano de la mitad al equipo visitante para que por lo menos se pueda sentir un poco más como una final. Pero el día de hoy se sintió todo inclinado del lado de Pachuca. De nuevo, nada que ver con excusas. Con muchísimo mérito los Tuzos, no solamente el día de hoy, sino a lo largo de todo el torneo, merecieron quedarse con el título. Pero si esto queda, y lo estoy diciendo, esto lo hubiera dicho si hubiera ganado Columbus y si se hubiera jugado allá en Ohio o si hubiera sido en Surinam, en la casa del Robin Hood. No tiene nada que ver con quiénes estaban el día de hoy, sino con lo que significa esta final. Yo creo que de cara a las próximas ediciones se tienen que hacer ajustes que difícilmente van a llegar, porque si se hacen tanto bombo para que sea así, no creo que luego de la primera edición se hagan cambios. Pero bueno, esperemos que sea así porque de verdad se sintió bastante frío. Con esto llega al final al menos mi cobertura de la actualidad de esta Conca Champions. Haré un video más por ahí el día de mañana posiblemente, pero al menos de actualidad de lo que fue la final, de lo que fue este torneo. Llegamos aquí a su final en una edición más de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Los Tuzos del Pachuca que se llevan el título nuevamente. Felicidades a toda la afición. Quiero, por supuesto, como siempre, leer sus opiniones aquí abajo del partido, del título de los Tuzos, de la clasificación a los dos torneos internacionales. Así que leo todos sus comentarios. Dejen un like, compartan este video, suscríbanse al canal y nos vemos en los próximos días con más videos de actualidad de todo el fútbol de la CONCACAF.